que estás listo para meternos de lleno en la responsabilidad civil en Argentina. Dale. Hoy vamos a revisar esos documentos legales que nos pasaste Ajá. para que tengas bien clarito qué onda si las cosas se complican y alguien sale perjudicado. Buenísimo. Vos, como experto en derecho argentino, ¿por dónde arrancarías para explicar qué es la responsabilidad civil? Mira, yo arrancaría por lo básico. La responsabilidad civil es, hablando en criollo, la obligación que tiene una persona de hacerse cargo Claro. y compensar a otra cuando le causa un daño, ya sea físico, a sus bienes o a sus derechos. Imagínate que vas caminando por la calle y Ok. sin querer le rompes los lentes, salen con el paraguas, por ejemplo. Ahí ya tenés un caso de responsabilidad civil. Claro, como cuando te chocan el auto, ¿no? Exactamente. Y siempre es tan directo. Ya. Digo, hay distintos tipos de responsabilidad civil. Sí, obvio. No es lo mismo si el daño ocurre dentro de un contrato o fuera de él. Por eso diferenciamos entre responsabilidad contractual y extracontractual. A ver, contanos un poco más de eso. Darle, mira, la responsabilidad contractual aparece cuando hay un acuerdo previo entre las partes, un contrato. Si un pintor, por ejemplo, te deja la casa medio pintar Sí. y se rajó con la plata, eso sería un caso de responsabilidad civil dentro de un contrato. En cambio, la extracontractual no necesita un contrato. Sería el caso del golpe con el paraguas o si te tropiezas con un bache en la calle y te fracturas un tobillo. Ahí no había ningún acuerdo previo. O sea que la responsabilidad civil está presente en un montón de situaciones de la vida cotidiana, no solo en contratos. Totalmente. Sí. La idea central es prevenir que se produzcan daños y, si ya ocurrieron, repararlos de la mejor manera. Me gusta esa idea de prevenir y reparar. ¿Y cómo funciona esto en la práctica? ¿Qué se necesita para que exista responsabilidad civil? Para que exista responsabilidad civil se tienen que dar 4 condiciones que Ajá. llamamos presupuestos. Primero, la acción que causa el daño tiene que ser antijurídica. Antijurídica. Suena medio complicado, ¿no? ¿Qué significa eso en criollo? Básicamente, significa que la acción va en contra de la ley o del derecho en general. No cualquier pavada que te haga tropezar en la calle es antijurídica. Claro. Tiene que ser algo que esté prohibido o que no tenga justificación. Da un ejemplo. Así lo entiende todo el mundo. Dale. Imagínate que un flaco maneja escabiado y choca contra otro auto. Manejar en pedo está prohibido, es antijurídico, así que y tenés el primer presupuesto. Porque va tomando forma. Pero con eso solo ya se determina la responsabilidad. No, todavía falta. El segundo presupuesto son los factores de atribución. Acá analizamos quién es el responsable del daño, si actuó a propósito, con dolo o si fue por descuido, por culpa. O sea que no es lo mismo si el choque fue a propósito o si fue un accidente. Exacto. En el ejemplo del choque, si el tipo iba en pedo y aceleró a propósito para chocar al otro auto, ahí hay dolo, o sea, intención de dañar. Pero si se quedó dormido al volante porque estaba cansado, ahí la cosa cambia. Habría que ver si fue un descuido evitable, o sea, culpa. Claro, ahí ya entra a jugar la intención o el descuido de la persona. Tal cual. Y ojo, que también hay factores objetivos que pueden determinar la responsabilidad. Factores objetivos. ¿A qué te refieres? Factores que no dependen de la voluntad de la persona. Ah, Por ejemplo, si un cartel dice prohíbe el paso y vos lo ignorás y te caes en un pozo, ahí la responsabilidad no depende de si tuviste la intención de caerte o no. El cartel ya te avisaba del peligro. Es como el que no hace caso a la señal de pare y termina chocando. Exactamente. La culpa no es solo de él, sino también de que no respetó la señal. Esos factores objetivos, como las normas o las señales, también pesan a la hora de determinar la responsabilidad. Entonces ya tenemos dos presupuestos. Que la acción sea antijurídica Sí. y que haya un responsable, ya sea por dolo, culpa o por no respetar las normas. ¿Qué más falta? Falta el tercer presupuesto. Ujú. El nexo causal es la relación directa entre la acción y el daño. No alcanza con que haya un daño y un responsable. Tiene que haber una conexión clara entre ambos. ¿Me das un ejemplo bien argento? Dale. Imagínate que estás en un boliche y de repente se cae una lámpara de techo y te lastima. Ahí hay un daño y un responsable, el dueño del boliche. Claro. Pero para que haya responsabilidad civil, tenés que demostrar que la lámpara se cayó por falta de mantenimiento, por ejemplo, y que esa fue la causa directa de tu lesión. O sea que no alcanza con que la lámpara se haya caído justo cuando estabas ahí. Tienes que demostrar que la caída fue por culpa del dueño del boliche. Exacto. El nexo causal es la pieza que conecta la acción del responsable con el daño que sufriste. Y por último, ¿cuál es el cuarto presupuesto? El daño en sí mismo. Parece obvio, pero no cualquier daño genera responsabilidad. Tiene que ser un daño a un interés que la ley protege, como tu salud, tu propiedad o tus derechos. O sea que si alguien te dice algo feo en la calle, eso no sería un daño que genere responsabilidad. Exacto. Una cosa es una falta de respeto y otra cosa es un daño que la ley pueda reparar.
El daño tiene que afectar algo que la ley considera importante proteger. Entonces, recapitulando, para que haya responsabilidad civil, necesitamos una acción antijurídica, un responsable, un nexo causal entre la acción y el daño, y un daño real a un interés protegido por la ley. ¿Me falta algo? No, eso es todo. Esos son los 4 presupuestos básicos de la responsabilidad civil. Che, esto es más complicado de lo que parece, pero ahora lo tengo más claro. Y recién estamos empezando. Todavía nos queda mucho por explorar. Buenísimo, porque me imagino que hay un montón de situaciones especiales, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el daño ocurre por un evento que nadie pudo prever? Tenés razón. Hay muchas situaciones especiales que pueden modificar la responsabilidad. Por ejemplo, si el daño ocurre por un caso fortuito o fuerza mayor, la cosa cambia. A ver, ¿qué es eso del caso fortuito? Son eventos imprevisibles e inevitables, como un terremoto, una inundación o un ataque alienígena. Para. Ataque alienígena, mejor quedémonos con los terremotos. Caja, sí, mejor. La cosa es que si el daño ocurre por un evento así, la persona no sería responsable. O sea que si se te cae un árbol encima del auto por una tormenta terrible, no puedes culpar a nadie. Exacto. El caso fortuito rompe el nexo causal porque el daño no fue culpa de nadie, sino de la naturaleza. Bueno, ahí tenés una excepción a la regla. Y hay otras situaciones en las que la responsabilidad puede cambiar. Sí, por supuesto. Por ejemplo, si la víctima también tuvo la culpa del daño, eso puede disminuir la responsabilidad del demandado. Es lo que se llama culpa de la víctima. O sea que si cruzas la calle distraído mirando el celular y te atropellan, tenés parte de la culpa. Exacto. En ese caso, la responsabilidad del conductor se podría reducir porque vos también contribuiste al accidente. Claro, no es justo echarle toda la culpa al conductor si la víctima no fue prudente. Tal cual. Y también puede pasar que el daño sea causado por la acción de un tercero, por alguien que no tiene nada que ver con el demandado. ¿Cómo sería eso? Imagínate que vas caminando por la calle y de repente te cae macetazo en la cabeza. Resulta que la maceta se cayó del balcón de un departamento, pero no fue el dueño del departamento el que la tiró, sino un amigo que estaba de visita. Entonces, ¿quién sería el responsable? ¿El dueño del departamento o el amigo? Esa es la cuestión. Ahí habría que analizar bien el caso, pero lo más probable es que la responsabilidad recaiga en el amigo, ya que fue él quien causó el daño. O sea que el dueño del departamento zafaría del juicio. Posiblemente. Al menos su responsabilidad sería menor, ya que no fue él quien realizó la acción que causó el daño. Sí, esto de la responsabilidad civil se pone cada vez más interesante. Hay un montón de detalles que pueden cambiar las cosas. Sí, es un tema complejo, pero fundamental para entender cómo funciona la justicia en casos de daños. Y recién estamos rascando la superficie. Buenísimo, porque todavía nos queda mucho por aprender. En la próxima parte de nuestra masterclass vamos a profundizar en los distintos tipos de daños, las formas de reparación y otros detalles clave de la responsabilidad civil en Argentina. Dale, que hay mucha tela para cortar. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bueno, seguimos con la responsabilidad civil. Ahora que ya tenés una idea de los presupuestos, Sí. vamos a meternos con las indemnizaciones. Me parece clave. Al final, de eso se trata, ¿no? Que la víctima reciba una compensación por el daño que sufrió. ¿Cómo se calcula eso? Hay una fórmula, una receta. No hay una fórmula mágica. El cálculo depende del tipo de daño y un montón de factores que el juez analiza en cada caso. O sea que no es tan simple como me rompiste un brazo, me pagas 10 lucas. No, para nada. En lesiones, por ejemplo, se tienen en cuenta los gastos médicos, la rehabilitación, la pérdida de ingresos, si la víctima no puede laborar por el accidente, e incluso el daño moral. Daño moral. ¿Qué es eso? El daño moral es el sufrimiento, la angustia, la pérdida de calidad de vida que la víctima puede tener por culpa del accidente. Imagínate que te quedas con una cicatriz gigante en la cara por un choque. Eso no solo te genera gastos médicos, sino un sufrimiento emocional que la ley reconoce como un daño. Claro, te cambia la vida. ¿Y cómo se calcula la indemnización por eso? Es como ponerle precio al sufrimiento. Es complicado porque no hay una medida exacta para el dolor. El juez tiene que ver las circunstancias, la gravedad del daño, la edad de la víctima, su situación y usar su criterio para determinar una indemnización justa. Parece que hay mucha interpretación en todo esto. Sí, la ley da un marco general, pero cada caso es único. Y no solo hablamos de accidentes. La responsabilidad civil abarca un montón de situaciones. Cierto. Hablando de eso, ¿quiénes pueden ser considerados responsables? ¿Solo personas o también las empresas? ¿El Estado? La responsabilidad puede caer sobre cualquier persona física o jurídica que cause un daño antijurídico. Esto incluye individuos, empresas, instituciones y hasta el Estado. O sea que si una empresa contamina un río, puede ser demandada por los dueños. Exactamente. Y si te caes en un bache de la calle, podés iniciar una demanda contra el municipio. ¿Y qué pasa con los accidentes que no son a propósito?
Digamos, si alguien te pisa sin querer en el colectivo, eso también genera responsabilidad. Depende. En los casos de actos involuntarios, la clave está en el discernimiento. Es decir, si la persona que causó el daño era consciente de lo que hacía y de las posibles consecuencias. O sea que si un nene chiquito te tira un juguete en la cabeza, no es lo mismo que si lo hace un adulto. Exacto. El nene probablemente no tenía la intención de lastimarte ni era consciente del daño que podía causar. En cambio, un adulto sí debería ser responsable de sus actos. Me hace acordar a la frase esa. La ignorancia no te exime de la responsabilidad. Pero volviéndolo a los responsables, hay casos en que alguien puede ser responsable por las acciones de otro. Sí, claro. Es lo que llamamos responsabilidad por terceros. Por ejemplo, los padres son responsables por los daños que causan sus hijos menores de edad. Claro, porque se supone que los padres tienen que educarlos y controlarlos para que no hagan macanas. Exacto. Y lo mismo con los empleadores, que son responsables por los daños que causan sus empleados en sus funciones. Imagínate un delivery que choca con la moto mientras reparte pedidos. Ahí la empresa también sería responsable, ¿no? Exactamente. La empresa tiene que responder por las acciones de sus empleados mientras estén trabajando. ¿Y qué pasa con las cosas? ¿Un auto, una casa, un perro? Esas cosas también pueden generar responsabilidad. Sí, la ley establece la responsabilidad por el hecho de las cosas o por las actividades que se hacen con ellas. Si tu perro muerde a alguien, vos sos responsable. Claro, porque se supone que vos tenés que tener a tu perro bajo control para que no muerda a la gente. Exacto. Y lo mismo pasa con un auto. Si tu auto está mal estacionado y causa un accidente, vos sos el responsable. ¿Y si el auto lo manejaba un amigo? Ahí la cosa se complica un poco, pero en general el dueño del auto siempre tiene algún grado de responsabilidad. O sea que si le prestas el auto a un amigo, mejor asegúrate de que tenga registro y que maneje bien. Es lo más prudente, sin dudas. Si es esto de la responsabilidad civil, parece una telaraña, todo está conectado. Tenés razón, es un sistema complejo, pero está pensado para que haya justicia cuando alguien causa un daño a otro. Y ya que hablamos de justicia, ¿qué pasa con el Estado? También puede ser responsable por los daños que causa. Sí, claro. El Estado también puede ser responsable por los daños que causen sus agentes o funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Por ejemplo, si un policía se excede en el uso de la fuerza y te lastima, podrías demandar al Estado. Exacto. En ese caso, la responsabilidad recaería sobre el Estado, ya que el policía actuó como representante del poder público. O sea que el Estado tiene que controlar a sus empleados para que no cometan abusos. Exacto. Y no solo hablamos de policías, también puede haber responsabilidad del Estado por la falta de mantenimiento de las calles, por la negligencia en un hospital público, etc. O sea que el Estado también tiene que cumplir con la ley y responder por los daños que cause. Así es. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el Estado. Y hablando de instituciones, ¿qué pasa con las escuelas? ¿Tienen alguna responsabilidad especial? Sí, la ley establece la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños que sufren los alumnos mientras estén bajo su cuidado. Claro, porque la escuela se convierte en responsable de los chicos durante el horario escolar. Exactamente. Si un chico se accidenta en el recreo, la escuela tiene que responder por el daño, aunque no haya actuado con negligencia. Es como si la escuela fuera una especie de padre sustituto durante el tiempo que los chicos están ahí. En cierto modo, sí. La ley reconoce la importancia del rol de la escuela en la protección de los menores. Y ya que hablamos de distintos tipos de responsabilidad, me acuerdo que mencionaste la diferencia entre responsabilidad objetiva y subjetiva. ¿Podrías explicarnos eso un poco más? Claro. La responsabilidad subjetiva se basa en la culpa o negligencia del que causa el daño. O sea, para que haya responsabilidad, tenés que demostrar que la persona actuó con dolo o culpa. O sea que en la responsabilidad subjetiva lo que importa es la conducta. Exacto. En cambio, la responsabilidad objetiva se basa en el riesgo creado por la actividad o la cosa que causa el daño. En este caso, no importa si actuó con culpa o negligencia, la responsabilidad surge del riesgo en sí mismo. ¿Me das un ejemplo para entender la diferencia? Dale, imagínate que un médico opera a un paciente y a pesar de haber hecho todo bien, surgen complicaciones y el paciente queda con secuelas. En este caso, la responsabilidad del médico sería subjetiva porque habría que demostrar que actuó con negligencia o impericia. Claro, porque la medicina no es una ciencia exacta y a veces las cosas se complican a pesar de los esfuerzos del médico. Exactamente. Ahora imaginemos que una empresa de transporte de productos químicos tiene un accidente y derrama sustancias tóxicas en un río. En este caso, la responsabilidad de la empresa sería objetiva porque la actividad de transportar productos químicos es intrínsecamente peligrosa independientemente de la culpa de la empresa. O sea que en la responsabilidad objetiva,
El foco está en riesgo de la actividad, no en la conducta de la persona. Exacto. La ley establece la responsabilidad objetiva para ciertas actividades que implican un riesgo especial para la sociedad, como el transporte de sustancias peligrosas, la construcción de edificios, etc. Entiendo. Entonces, la responsabilidad objetiva es como una forma de proteger a la sociedad de los riesgos inherentes a ciertas actividades. Exacto. Es una forma de asegurar que quienes realizan estas actividades tomen todas las precauciones necesarias para evitar daños y que si los daños ocurren, se hagan responsables independientemente de su culpa. Esto de la responsabilidad civil es un tema complejo pero fundamental para vivir en sociedad. Totalmente de acuerdo. Es un conjunto de normas que buscan regular las relaciones entre las personas y garantizar que cuando alguien causa un daño a otro, haya justicia y reparación. Me alegro de haber profundizado en este tema con vos. Ahora lo tengo mucho más claro. Me alegra escuchar eso. Y todavía nos queda un último tramo para completar esta masterclass. Buenísimo, porque me imagino que hay muchos otros detalles que pueden ser importantes a la hora de reclamar una indemnización. Tienes razón. En la próxima parte vamos a hablar de las acciones legales que se pueden iniciar, los plazos para reclamar, los distintos tipos de daños y otros aspectos clave de la responsabilidad civil en Argentina. Dale, vamos a la última parte. Llegamos a la última parte de la masterclass sobre responsabilidad civil. Ya sabemos qué es, los presupuestos, quiénes pueden ser responsables, pero vamos a lo práctico. Si sufriste un daño, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo se reclama una indemnización? Buena pregunta. Cuando alguien te perjudica, tenés derecho a reclamar una reparación por los daños. La vía legal más común es la demanda civil. O sea, ir a juicio, ¿no? Exacto. La demanda se presenta ante un juez y ahí empieza un proceso judicial donde cada parte presenta pruebas y argumentos. El juez, después de analizar todo, decide si existe responsabilidad y si la hay, cuánto tiene que pagar el responsable. Imagino que para iniciar la demanda hay que tener pruebas. ¿Qué tipo de pruebas se pueden usar? Imagínate un juicio como un partido de fútbol. Tenés que convencer al juez, que sería como el árbitro, de que tenés razón. Y para eso necesitas pruebas contundentes. Pueden ser documentos, fotos, videos, testimonios, todo lo que ayude a demostrar que hubo un daño, que el demandado es responsable y que vos tenés derecho a una indemnización. Claro, no alcanza con decir, fulano me chocó el auto. Tienes que probarlo. Exactamente. Las pruebas son la base de cualquier juicio. Y ojo, que el demandado también puede presentar pruebas para defenderse. Es como un juego de estrategia donde cada uno trata de presentar las mejores pruebas para ganar. Tal cual. Y como en todo juego, hay reglas. La ley establece plazos para presentar la demanda, para responder, para apelar. Si no cumplís con los plazos, puedes perder aunque tengas razón. Y si ganó el juicio, pero el demandado no quiere pagar. Para eso está la ejecución de la sentencia. Si el demandado no cumple, el juez puede ordenar el embargo de sus bienes para que cobres lo que te corresponde. O sea que la ley te da herramientas para hacer valer tu derecho. Exacto. La justicia no solo se trata de determinar quién tiene razón, sino también de asegurar que se cumpla lo que el juez decidió. Sí. Pero un juicio puede ser largo y costoso. Hay otras opciones para resolver un conflicto por daños. Sí, existen alternativas, como la mediación o el arbitraje. Mediación. Eso no es cuando dos países pelean y otro los ayuda a hacer las paces. Jaja, la idea es similar. En la mediación, las partes se juntan con un mediador, un profesional imparcial, para intentar llegar a un acuerdo sin ir a juicio. Es una forma más amigable de resolver el conflicto. Exacto. Ajá. La mediación es voluntaria, confidencial y flexible. Y si se llega a un acuerdo, tiene la misma validez que una sentencia judicial. Interesante. ¿Y el arbitraje? ¿Qué es eso? El arbitraje es como un juicio privado. Las partes eligen a uno o varios árbitros que son expertos en el tema del conflicto y ellos deciden quién tiene razón. Con elegir a tu propio juez. En cierto modo, sí. El arbitraje suele ser más rápido y especializado que un juicio tradicional y la decisión de los árbitros es obligatoria. Bueno, ahora entiendo que hay distintas opciones para reclamar una indemnización según el caso. Exacto. Lo importante es conocer tus derechos y las herramientas legales que tenés para hacerlos valer. Sí, esta masterclass me abrió la cabeza. Nunca pensé que la responsabilidad civil fuera tan compleja y tan presente en la vida. Me alegra escuchar eso. La responsabilidad civil es un pilar fundamental del derecho y de la convivencia social. Nos ayuda a vivir en un mundo más justo y seguro, donde quienes causan daños tienen que hacerse responsables. Tienes razón. Y aunque no seamos abogados, creo que es importante que todos tengamos una idea de cómo funciona. Así podemos actuar con más responsabilidad y proteger mejor nuestros derechos. Totalmente de acuerdo. Conocer nuestros derechos y obligaciones es el primer paso para una sociedad más justa. Bueno, creo que con esto cerramos nuestra masterclass sobre responsabilidad civil en Argentina.
Espero que les haya servido para entender mejor este tema tan importante. Un placer compartir este espacio con ustedes. Recuerden que la información es poder y que siempre es mejor prevenir que curar. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al mundo de la responsabilidad civil. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.